Dios les bendiga, hermanos. Amén. Los nervios sí empiezan a volar. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. A mí me ha tocado el punto número 2, que se trata de Jesús anda sobre el mar. Y la escritura se encuentra en Mateo 14, 22 al 33. Si alguien me quisiera acompañar a leerlo, pues y la palabra de la lectura de la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, estudiando la palabra y tratando de asimilar esta lectura, hay mucho que hablar de esta lectura y de tanto que estaba estudiando para poder traer un punto que por último no encontraba de qué hablar. Pero yo le pedí al Señor que me pusiera palabras de traer un buen mensaje. Y analizando la lectura, Jesús les da una orden e hizo que subieran a la barca y que fueran hacia el otro extremo del mar. Entendemos que hay como similitud en la palabra que el hermano Mario trajo, que en algunas palabras, en algunos versículos, como en Marcos y en Juan, dice que iban a Capernaum y otros dicen que iba a Cerveria o algo así. Pero son ciudades que están al otro lado de la ribera. Entonces, cuando Jesús les da esa orden, me puse a pensar que Jesús sabía que iba a haber una tormenta, porque Él lo sabe todo. Pero me pongo a pensar también que Él quizás en ese momento quería probar a sus discípulos, a las personas que Él estaba enseñando. Porque entendemos que
que cuando los 12 discípulos andan con Jesús, a veces nosotros pensamos que son como intocables. Y me recordaba de lo que el hermano Polito estaba diciendo la vez pasada, que uno piensa que los apóstoles o los discípulos son como intocables, que no les pasa nada por estar en la presencia de Jesús. Pero también tenemos que entender que son de cuerpo y carne como nosotros y que pasaban por adversidades y por problemas de toda índole. Y cuando Jesús les da esa orden, ellos obedecen y se subieron a la barca. Bien pudieron decir: Señor, es tarde, podemos dormir, descansar y luego salimos temprano para ir. Me imagino yo que es mejor salir fresco que para tomar una jornada de esta manera. Pero ellos obedecieron lo que Jesús les estaba diciendo. Sí, amén. Y la palabra nos dice que Jesús despidió a la multitud y subió al monte a orar, Sí, Señor. como siempre lo solía hacer. Sí, Señor. Aleluya. Y entendemos que esa era una comunión que Jesús tenía con el Padre. Santo, aleluya. En toda la escritura que leemos siempre nos da ese ejemplo de que Él siempre se apartaba. Si leemos en varias partes de la Biblia, siempre explica que Jesús siempre se apartaba. Sí. Siempre buscaba un momento para estar a solas con el Padre, Sí, amén. para traer sus necesidades, para traer sus problemas, para que le ayudara en todo lo que Él estaba pasando. Eso es de un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Sí, amén. Buscar esa comunión con nuestro Padre, con Jesucristo, en el aspecto de no nada más cuando tenemos problemas, sino que en todo momento. Todo momento, amén. Y cuando Él ya estaba a solas en el monte, dice la palabra que la barca ya iba a mar adentro, ya iba, yo me imagino, a la mitad del camino. Cuando dice que se levantó una tormenta muy fuerte que empezó a azotar al barco. Y me pongo a pensar de que qué difícil es cuando uno está en comunión con Dios, o sea, con Jesús, y de repente viene esta tormenta y los discípulos empiezan a batallar, a sobrevivir por sus vidas, porque dice la palabra que el viento era contrario hacia donde ellos iban y empezaron a batallar y empezaron a remar para continuar el viaje. Y me puse a pensar de que a unas horas atrás estaban con Jesús, vieron los milagros que Él había hecho. Y antes de eso dice la palabra que Dios fue donde hizo el milagro, que multiplicó el alimento y le dio de comer a 5,000 personas, no contando las mujeres y los niños. Y viendo esto los discípulos, yo a veces no entiendo por qué se olvidaron de clamar a Jesús, viendo el problema que estaban enfrentando, y unas horas atrás viéndolo y escuchándolo, viendo los milagros que estaba haciendo. Pero entendí que nosotros en nuestra carne estamos acostumbrados a navegar en contra de la tormenta. Sí, Es algo como que automáticamente nosotros lo tenemos. Y se nos olvidan las cosas, o sea, se nos olvida que Dios ha hecho tantos milagros por nosotros.
nos olvidamos que la palabra que nos dan aquí, el alimento que venimos a recibir aquí al templo, y empezamos a luchar en contra de las adversidades. Esta tormenta se asimila con los problemas que nosotros a diario vivimos Sí, amén. en nuestras vidas. Sí, amén. Y nosotros, en vez de clamar a Dios, tratamos de arreglar las cosas por nuestra voluntad. Es verdad, Amén. es verdad, Y es verdad. En vez de seguir el ejemplo que Jesús hacía cuando Él anduvo aquí en la tierra, de que se apartaba y tenía esa relación con el Padre, de orar a solas. Y para eso, para darles un ejemplo de cómo a veces nosotros actuamos, cuando estamos pasando por una tormenta, por un problema, a veces trabajando en la construcción, a veces uno se encuentra personas que a veces ordenan, por dar un ejemplo, una herramienta, que a veces la herramienta se la venden y uno la tiene que armar. Y cuando nosotros a veces abrimos ese paquete y vemos las cosas todas por un lado, nosotros nos olvidamos del manual y empezamos a querer batallar en armar esta pieza. Y empezamos a buscar tornillos y tuercas y todo eso. Y ya cuando nos damos cuenta que no la podemos armar por nuestra voluntad, venimos a ver el manual al final, cuando ya vemos que ya no avanzamos del quinto paso. Otro ejemplo es cuando a veces me fijo en mi esposa y mis hijos cuando están enfermos. A veces le digo yo a ella, lleva a los niños a la clínica. No, está bien. Ahorita le vamos a dar una Tylenol o un remedito, yo qué sé. Pasan 2 días y el niño con temperatura y no se le quita. Y le digo, llévalo al médico. Y me dicen, ahorita. Y pasan 2, 3 días y cuando vemos que ya el niño ya no se mueve de la temperatura, ahí tomamos acción. Y es cuando buscamos ir al doctor. Y el ejemplo que les quiero dar es que así es en el perseverar en la palabra de Dios, de que nosotros, sabiendo de la palabra, batallamos y venimos a Jesucristo cuando en realidad ya no podemos. Y venimos a buscar ya cuando el problema está bien avanzado. Pero Jesucristo es tan maravilloso que Él nomás espera. Aleluya. Gracias. Y aquí en la palabra en Marcos, en Marcos capítulo 6, versículo 48, nos dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí podemos ver de que Jesucristo, cuando estaba solo, que se apartó a orar, Él prácticamente estaba viendo todo. Estaba viendo a sus discípulos remar y batallando y me imagino yo que dijo, bueno, los voy a dejar hasta qué hora me claman a mí, ¿no? Claman a mí. Y no es hasta la 4ª vigilia, como nos dice aquí. Y basándonos en la 4ª vigilia, la noche se parte en 4, empezando desde las 6 de la tarde. La 4ª vigilia era como las 3 de la madrugada, 3:30 quizás. Y todo ese tiempo los dejó remar en contra del mar. Y nadie dijo nada. Estaban tratando quizás de miedo, de todas
de todo lo que estaban pasando, se les olvidó que Jesús estaba con ellos. Entonces también vemos en Marcos que dice que Dios hizo como, que Jesús hizo como que iba a pasar de largo, a ver qué hacían todavía. Santo. Y cuando Él hizo eso, como me imagino yo que Él se iba haciendo como el quizás el loco, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Y dijo, a ver si paso a la par de ellos y a ver qué hacen. Y aún así, en vez de pensar que era Jesucristo, gritaron y dijeron, un fantasma. Y Jesús les responde, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Sí. Y aquí me quedo sorprendido porque Él hace énfasis en esta palabra que dice, tened ánimo, yo soy. Y ustedes saben que esa palabra se la dio a Moisés cuando Dios, a Moisés sí, amén. cuando le dijo a él, voy a ir a Faraón, pero ¿qué les digo? ¿Quién me mandó? Y ahí le explica que es, diles que yo soy el que soy. Él es el que hace todo, como decía el hermano Mario, que Él es el que calma las tempestades, el que Aleluya. puede hacer que todo cambie en un instante. Aleluya. Y cuando les dijo eso, el único que fue atrevido en preguntar algo fue Pedro. Y todavía, como quizás creo yo que no creía, y dice, si eres tú, manda que camine por las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Santo, aleluya. Y yo creo que los demás estaban agarrados del barco, ¿no? Para no caerse o con miedo y con los ojos cerrados y pensando que era un fantasma. Santo. Y Pedro, bajando de la barca, empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando iba hacia Jesús, él iba poniendo la vista en Jesús y de repente empezó a sentir el viento, la marea moviéndose por todos lados. Y me imagino yo que él veía a Jesús y sentía el temblor, el movimiento de las aguas, y al sentir eso, quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y ahí yo veo que ahora sí, sin dudar, dijo, Jesús, sálvame. Y enseguida Jesús extendió su mano y lo sacó. Santo, aleluya. Y le repite nuevamente, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y pensamos de que cuando nosotros quitamos la mirada de Jesucristo, es cuando las cosas empiezan a ir mal, nos empezamos a hundir en los problemas y a batallar. Pero cuando clamamos a Él, no importa qué momento lo hacemos, Él siempre está atento a nosotros y en ese momento nos ayuda. Aleluya. Pero dice la palabra que cuando ellos subieron a la barca, todos se calmó en ese momento. Me imagino que Él dio una orden y se calmó la tormenta y todo se puso en calma. Santo, aleluya. Hasta ese momento dice la palabra que fue entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero entendemos de que igual que nosotros, hasta que ya no podemos batallar, hasta que ya no podemos cargar con el problema que tenemos, venimos y pedimos ayuda. Y hasta en ese momento cuando clamamos y Dios hace ese cambio en nuestras vidas y sana a nuestros hijos o nos quita los problemas que tenemos, es cuando verdaderamente creemos que Dios está ahí. Aleluya. Mientras dejamos y batallamos y pensamos de que nosotros sí podemos hacerlo solos, pero cuando nos damos en la pared
nos damos cuenta y reaccionamos de que solo sin Él no podemos hacerlo. No. Y hay una palabra en la Biblia, y es lo último que les quiero decir, que dice, no recuerdo la cita bíblica, pero dice, apartados de mí nada sois, que sin Él nosotros no somos No nada. podemos hacer nada. Amén, aleluya. Apartados de mí Y nada podría gracias ser. por escucharme, y espero que no los haya confundido. No. Gloria a Dios. Y es aleluya. todo. Gracias.